Ahora sí, estamos de vuelta. Bueno, cuando se nos cortó la transmisión en la hora anterior, estaba hablando de dos características eh, de formación de ideas en esta etapa entre los 7, en realidad se da en esa 6, 7 años, una llamada la creencia y el tótem. La creencia es atribuirle realidad a a esas historias fantasiosas que los niños pequeños crean. En esta edad, se le, en algunos casos, se le atribuye una realidad más allá de la imaginación, y esto se llama creencia. Y para darle solidez es que se transmite esta creencia a un objeto, y este objeto pasa a ser el tótem. ¿Ah? Pero estas son categorías de la psicología evolutiva y no de antropología, así que no tenemos que, o de ciencias de la religión, no tenemos que confundir el lenguaje de una ciencia y otra, ¿sí? Entonces, creencia es eh, darle realidad a una historia fantasiosa, y tótem es un objeto al que se le atribuye esta realidad. ¿Por qué estas dos categorías, por qué estas dos categorías son importantes para ya nuestro clásico estudio de la tercera hora? Recuerden que estamos viendo eh, en la última hora de cada clase la teoría evolutiva, entre comillas, ese evolutiva, de la fe del doctor James Fowler. Estas etapas, estas categorías de tótem y creencia nos sirven para el estadio llamado fe mítica de James Fowler, ¿eh? El estadio 2 o fe mítica, que según Fowler se da entre los 8 y los 12 años aproximadamente. Él llama a esta etapa de fe mítica literal. Volvemos un poquito atrás. ¿En qué se caracteriza cognitivamente la etapa de las operaciones concretas? ¿Ya hay pensamiento abstracto? No. Sí, ya hay pensamiento abstracto. Ahora, ese pensamiento abstracto está totalmente separado de las realidades sensoriales. No. Ahí no. ¿Eh? Ya hay pensamiento abstracto, o sea, ya hay un pensamiento operativo, pero estas operaciones necesitan un, eh, algo real a qué relacionarlas. Un soporte físico. Un soporte físico, justamente. No, demasiado lenguaje de computadora en esta clase, ya no me está gustando. Se necesita un soporte físico o al menos sensorial, experimentable. No así en la etapa de las operaciones formales que vamos a ver después, donde la idea ya sobrevive como idea en sí misma. Podemos relacionar ideas sin necesidad de relacionarlas a nada concreto aquí y ahora. Pues bien, Fowler, en su estudio sobre la transmisión de la fe y todo esto, vio que había un paralelismo entre las operaciones concretas y la fe en esta etapa. ¿Eh? Él empezó a ver que los niños en esta edad, entre los 7 y los 11 años, profesaban un tipo de fe
muy parecida a los fanáticos religiosos. Tomaban categorías puramente evolutivas como la de la creencia y el tótem para transferirlos también a su vivencia religiosa. Y por lo cual, toda su experiencia religiosa, antes de seguir adelante, quiero aclarar unas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra mito? Es una forma de representar em, realidades que, que nos pueden ser, perdón, es una forma de expresar ideas que no pueden ser representadas por medios tangibles que nosotros disponemos. A ver, al revés. Se pueden representar a través de elementos cognoscibles que nosotros tenemos que son tangibles, pero esas realidades nosotros no las podemos expresar con sus mismas ideas, con sus propios términos. Lees demasiado mi Facebook. Algo así. ¿No? Me Pero divagué bastante, pero esa es la idea. esa es la idea, por ahí va. Pero en general, en nuestra sociedad, cuando se habla de mito, ¿de qué se está hablando? Una creencia que no tiene fundamento científico. Que no se Ninguna creencia es tiene real. fundamento científico, porque si tuviese un fundamento científico, un fundamento experimental, no sería una creencia, sería un hecho. ¿Ah? Que no es real. Ahí, ¿sí? Un mito en nuestra sociedad, mito y mentira son exactamente sinónimos. En nuestro lenguaje. No se necesita darle demasiada vuelta. Mito y mentira en nuestra sociedad es sinónimo. Ahora bien, mito, como bien nos expresaba Luis, mito es una forma de expresar en nuestro lenguaje realidades que no son perceptibles por nuestra percepción. No podemos experimentar esas realidades. En criollo, cosas que no podemos explicar, las queremos explicar mediante símbolos. Hay una vieja alegoría china atribuida a Lao Tse que dice que un mito es un dedo apuntando a la luna. Los idiotas miran el dedo. Un mito es un dedo apuntando a la luna. Los idiotas miran el dedo. Ahora bien, ¿el cristianismo es mito o no? ¿Es mítico o no? Bueno, contiene quizás elementos que son míticos. Por ejemplo, muchos sostienen que el relato de la creación, el Edén, con Adán y Eva, podría tratarse de un mito, una forma de expresar cómo es el ser humano en general. Tenemos el caso de Adán, que Adán propiamente en hebreo es hombre, y Eva que es la mujer, ¿verdad? Creo que Isha es el término que se utiliza para Eva. Varona. Varona. Entonces, Qué traducción terrible. lo que, lo que Edén quiere, o sea, que lo que allí se quiere demostrar es como era imposible explicar, ellos no tenían esto. Hoy en día nosotros tenemos ciertos lenguajes, ¿verdad?, espirituales, pero ellos no tenían quizás estos elementos de la expresión oral o escrita. Entonces utilizaron lo que ellos tenían a mano, y que quizás era la manzana, la serpiente, la mujer y el varón, ¿verdad? Pero que son realidades que es una forma de ejemplificar cómo es el ser humano en general. Eso ahí, está muy liberal, Luis. No, yo no Voy a, concuerdo, voy a yo no tener que concuerdo pedir con, que te expulsen del seminario. no, yo no concuerdo con eso, quizás, pero sí es una forma broma. de mitologizar Pero eso no es mito. Por eso te decía, está muy liberal. Porque Ok. justamente la escuela liberal de teología, Schleiermacher y todos los alemanes del siglo XVIII, hoy no existe más el liberalismo teológico, por más que algunos
quieren ver un cuco por ahí. No existe, ya murió. Los últimos vestigios del liberalismo teológico fueron allá por la Primera Guerra Mundial. Hace más de 100 años que no hay liberales teológicos. ¿Qué es lo que ellos decían? Que esto era un relato acorde a la cultura, a lo que ellos podían entender. Eso no es un mito. Eso es un relato acorde a la cultura. ¿Sí? Yo no sé cómo sale el sol, entonces invento que hay un ñato que juega béisbol o vóley con el sol y del otro lado otro dios metido. Esos son relatos de acuerdo a la cultura. El mito, sociológicamente hablando, antropológicamente hablando, el mito es un símbolo universal. Es un lenguaje simbólico, en eso sí, concuerda, pero es un símbolo universal. Y ahí está la gran diferencia. Por medio de un lenguaje simbólico, busca transmitir realidades tan grandes que no hay forma de transmitirla con nuestro lenguaje. O sea, no importa cuánto avance la ciencia, cuánto yo no puedo penetrar las profundidades de esa realidad y por lo tanto lo expreso en símbolos. Eso es un mito. Por eso Lao Tse, o por lo menos atribuido a Lao Tse, decía, el tonto se queda mirando el dedo. El mito es el dedo. No es lo importante, sino hacia dónde señala. Eso es lo importante. Esa es la función del mito. Por eso el mito no es una mentira, no es un cuento y no es cultural. Pero hay dos formas de encararle al mito. Una es reconociendo su calidad de mito y queriendo mirar la luna, y otra es quedándose, haciendo el papel de tonto y quedándose con el mito. Que el mito agota la realidad. Y ahí empiezan los sinsentidos. Y Fowler dice, a esta edad, como los niños necesitan un tótem, algo concreto a lo que transmitirle esa realidad, porque no consiguen fijar una abstracción, abstracción ahora en el sentido de algo no físico, no algo inexistente. Necesitan algo, entonces transfieren esa realidad al mito y transforman al mito en tótem. Y por lo tanto, ahora me sale el pastor de adentro, esto Fowler no lo dice, pero yo saco como conclusión, aquí es donde es más necesario la palabra de amor, de aliento y de estímulo para seguir adelante. Porque por una razón propia de la edad, del desarrollo de la edad, el transformar el relato mítico en una realidad concreta, en una realidad literal, hace que cuando cumplan 12 años y entren en la adolescencia digan todo lo que me dijeron es mentira. Y no porque sea mentira, sino porque era un símbolo. Entonces, para evitar esos desengaños, esa destrucción de la fe, o peor, ahora volviendo a la primera hora, recuerdan que había dos maneras de lidiar con el desengaño a esta edad, con la falta de estímulo, con la falta de autoestima. ¿Cuáles eran esos dos extremos? Era fácil. O la sumisión absoluta, diciendo, ay, no sirvo para nada, debo aceptar, o la prepotencia absoluta, queriendo destruir todo. Ambos extremos se dan en la vivencia religiosa, en la vivencia de fe, y ambos son dañinos. No, ¡Sí! orientar. César. Entonces, ambos se dan también en nuestra vivencia de fe, nuestra en el sentido de la humanidad, y ambos son tan dañinos como en la vivencia cotidiana. Uno es la sumisión absoluta, anulando el pensamiento humano, extirpando el cerebro y diciendo todo que sí. Ahí entran los fanáticos religiosos. Y el ateísmo.
el famoso destructor de mitos. Ambos son niños heridos. Ambos. Para el que tiene paciencia, quizás algunos inclusive la tiene, y otros, esto es solo con paciencia, el que entra para tomárselo en serio tampoco sirve, es un niño herido. Pero el que entra para reírse, es maravilloso entrar en esos foros ateos de Facebook. Se habla más de Dios que en los foros cristianos, están obsesionados con Dios. ¿Por qué? Porque son las pataletas de niños heridos. Pero es porque en esta etapa de crecimiento no se formó la idea de fe, sino que anécdota personal, y probablemente alguno de ustedes pueda contar la misma anécdota. Yo estuve entre el inicio de la adolescencia y terminar el colegio, no podría hablar de haber perdido la fe, realmente. Creo que jamás abandoné la vivencia de Dios, sobre todo gracias a mi abuela. Pero me les reía en la cara en la iglesia. Y disfrutaba reírme en la cara de la gente. Por rebeldía y también por el montón de patrañas que me habían dicho siendo niño. ¿Pero por qué? Porque me habían querido inculcar símbolos como realidades concretas. O sea, el dedo en lugar de la luna. Por eso hay que ser muy contacto en la educación en la fe en esta edad específica, porque, recordamos, es la edad en la que se forma la autoestima personal, la percepción del propio individuo, y ahora no solo en lo que se refiere a conocimientos, a identidad o a formación del grupo, es su propia identidad frente a Dios. Imagínense lo que es dañar o malformar la fe de un niño que está formando en esta etapa su identidad frente a Dios. Frente a lo más absoluto que puede haber, está formando su identidad. Y si se forma esa identidad de manera nociva, vamos a tener los dos extremos. O un fanático religioso sin cerebro, capaz de hacer cualquier tontería, porque o el líder o el que sea le mandó, o un caprichoso ateo. Siempre me gustó una frase de un ateo en serio, un ateo filosófico, que es también bastante amigo mío, que él decía lo siguiente, y sigue diciendo, ¿no? Que un ateísmo real, digamos, un ateísmo auténtico, en realidad es pacífico. Abandonás las preguntas trascendentes. Ya no te importa. Se considera que no hay respuesta a eso y se vive el presente. O sea, que lo único accesible al conocimiento humano es el presente. Por lo tanto, no hay preguntas trascendentes. Y se acabó. Hasta hay religiones ateas. Por ejemplo, el budismo. El budismo original es ateo porque no precisa de ningún dios, de nadie más allá del ser humano y la realidad presente. En cambio, el ateísmo de capricho, el ateísmo occidental, más o menos eso, pero eso también sería la versión occidental caprichosa, perder el tiempo con algo que ni siquiera existe. Ellos ni siquiera se hacen la pregunta. ¿Ah? O sea, eso sería ateísmo real. Pero el ateísmo de bla, bla, bla que tenemos en Occidente, tanto el popular como inclusive los científicos,
parten del hecho de que tienen que destruir la idea de Dios. Lo cual se vuelve justamente algo totalmente tonto, porque ¿cómo vas a combatir una fantasía? ¿Ah? Exacto, Luis, eso mismo. O sea, y no es broma. Yo muchas veces he entrado en esos foros solo para reírme, porque me encantan los argumentos. Se habla más de Dios en los foros de ateos que en los de cristianos, porque están obsesionados y cuando indagás un poco y tenés un poco de paciencia y de buen humor, sí, soy. Y hasta tengo un hijo que es más ateo que yo, porque se llama Mateo. Ah, no. Yo pensé que Me pasábamos viste, esta noche me sin, viste sin los pie. chistes. No, jamás. Pensé que pasábamos esta noche sin los chistes malos, No, profe. Pero jamás. bueno, Bueno, para no perder la costumbre. primer chiste bueno, profe. ¿Cómo? Estaba esperando el momento, nadie me daba pie, hasta ahí estaba César siempre. Es el post-Pascua. Es post-Pascua. Chiste, chiste. Mucho chocolate en el sistema circulatorio. Pero Sergio nunca más va a preguntar nada, ¿verdad? sí, seguramente que no. Pero podemos ver, entonces, o sea, basados en este esquema del Dr. Fowler, que tanto el fanatismo religioso como el ateísmo agresivo que tenemos en Occidente, porque eso no se da en otros lados, son frutos de una mala educación en la fe en esta edad. De niños dañados. Y digamos, lo que no sé cómo decirlo, lo que ya agarramos en el paquete y bueno, hagamos lo mejor que podamos con lo que Dios nos da. Pero los que crecen en nuestro medio deberían crecer llenos de esa... siempre les nombro a mi profesor predilecto, a Bruce McPherson. Él tenía unas salidas muy interesantes que algunas estoy entendiendo recién ahora. Pero él siempre decía que nosotros en los seminarios, en vez de estudiar tanto idioma, y historia y filosofía, deberíamos aprender a cantar y a recitar poesía. Que si cantáramos más y recitáramos más poesía, capaz que entendíamos la Biblia. Pero al querer tener el vicio de sacar fórmulas filosóficas de la Biblia, la embarramos desde que empezamos. ¿No? Pero, si enseñáramos a los niños a eso de que las palabras en la Biblia, los relatos en la Biblia, van más allá que su simple relato, que es un encuentro con el propio encuentro de Dios con su pueblo. Y alentarlos a ir más allá y a seguir buscando a Dios, a encontrar a Dios en todo, haríamos maravilla, de alentarles, de cuando hacen preguntas, decirle, seguí adelante, y no decirle, eso no se pregunta, porque ahí lo mataste. Porque es esta edad. Pero las preguntas de los niños, yo tengo una hija de 5 años No, te y matan. sus preguntas son, pero las preguntas son de otro level, profe. Justamente, no, es mejor decirle no preguntes. Esas preguntas trascendentales de que no, realmente no es fácil darles una respuesta muchas veces. Y es que ahí es donde está el desafío. ¿Quién dijo que tenemos que darles una respuesta? Es nuestra obsesión de querer tener respuestas la que nos mete a veces en unos berenjenales que después no sabemos dónde salir. Cuando lo que podríamos decir ¿Qué es, hacemos? vamos a aprender juntos, vamos a buscar juntos. Y algo que nos cuesta muchísimo, que ya hemos hablado mucho en esta clase, y este periodo sobre niños pequeños, quiero remarcar esto una y otra vez. Algo que nos cuesta, me cuesta, y
y ustedes son humanos y seguro que les cuesta también, que es recibir a los niños sin condescendencia, sin la mueca de superioridad. Porque a veces sí somos bondadosos y abiertos, algunos ni siquiera eso, pero algunos sí. Y decir, dale vos, orá, querido, pero con esa, ay, son las palabras de un niño. O le decimos, ¿qué leíste vos de la Biblia? Y ahí nos sonreímos con una mueca tonta de, ay, cómo leyó tan inocente. En vez de tomarlos realmente con respeto y dar gracias porque buscó en las Escrituras, porque se comunicó con Dios, porque fue en oración por nosotros ante Dios. Sin condescendencia, respetando su nivel, su niñez. Porque eso da el ánimo para después hacer más. Si no, siempre va a quedar en ese, sin ir más allá que eso. Y para esto sí tengo una anécdota seria, sin chiste, sin nada. En el año 2004-2005, estaba en la ciudad de Brasilia, en realidad ahí en una periferia, en Samambaia, y la iglesia poseía también una pequeña escuela congregacional, era de la iglesia local nomás, iba hasta hasta sexto grado. Una escuelita chiquita de esas de barrio. Y para ese periodo escolar, no consiguieron profesor de enseñanza cristiana, de educación cristiana, para cuarto y quinto grado. No había profesor, no había profesor. Y dijeron, pastor, ya que vos sos un vago, no haces nada, ¿te animás? Y dale, vamos. Genial. Ahí agarré la clase. Nenitos de 9 y 10 años. Y yo ya estaba dando clases en la facultad, en Brasilia. Y mi club siempre fueron ustedes. Gente de seminario, adultos, algunos que ya inclusive tenían otra profesión y decidieron estudiar teología después. Gente grande. ¿Qué iba a hacer yo con nenes de 8 o 9 años? Hice la super idea. Ok, ¿sabes lo que vamos a hacer? Agarramos una cajita de esa de los Gedeones, del Nuevo Testamento, y un Nuevo Testamento para cada uno. Y vamos a leer un capítulo por semana y ustedes me comentan. Esa era la clase. O sea, yo vago ahí a full, preparar clase, ni soñando. Vamos a leer un capítulo. Gracias por el tip, profe. El tip es genial. Vamos a leer un capítulo por semana y ustedes me dicen qué es lo que leyeron. Me cuentan qué es lo que leyeron y qué es lo que entendieron. Una simple interpretación de texto, pero a nivel de cuarto y quinto grado. Me movieron toda la teología. Porque esos niños entendían a Jesús. Ellos entendían de qué se trataba hablar de flores y de pájaros. Ellos entendían de qué se trataba hablar de ovejitas y cabritas. No querían sacar situaciones filosóficas. No querían, esto se refiere a tal porque el número tal significa tal cosa. Ninguna de esas tonterías. Los niños no tienen tonterías en la cabeza. Iban a lo práctico, a la vida. A cosas sencillas. A la providencia de Dios, al amor de Dios, al cuidado del Padre. Y esos me movieron, realmente me movieron el piso. No es broma. Cuando cuento esto, en serio se me tiembla la voz. Porque esos niños, ese fue mi verdadero doctorado en teología. Todo lo demás fueron un montón de viejos diciéndome estupideces. Los niños cambiaron mi teología. Y se los recomiendo, siendo niños o no. Hagan ese ejercicio. Sencillamente lean los 4 evangelios sin ningún paquete, sin ningún librito de respuestas. Sencillamente encontrándose con Jesús. Y te tira todo, te tira el mundo. El mundo entero te lo derrumba. Y esos niños me enseñaron eso. Y esta edad, si conseguimos esa vivencia, tenemos asegurado no solo el futuro, el presente de la iglesia. Esa vivencia del respeto, sin condescendencia. De dejar que tengan su creencia, su tótem, pero sin llevarlos, sin arrinconarlos a que eso se transforme en
no, en un yeso. ¿No? Entonces tenemos el estadio 2 de la fe mítica literal. Que ahí sé los pasos según está en el librito acá. En resumen, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a esta edad los niños toman la fe como algo tan rígido? Es porque necesitan esa rigidez. ¿Sí? La rigidez les provee seguridad. Y es nuestro papel como adultos el llevar esa seguridad a una seguridad en sí mismo como fruto de la comunión con Dios y no una seguridad en lo que está fuera de él. ¿Sí? Siempre sostenerse de algo que alguien dijo, una autoridad. Pero, no hay nada más contrario a la fe cristiana que una autoridad. El apóstol dijo, excepto los apóstoles de Jesucristo, pero el tal dijo, el pastor, el profe me dijo, eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo no nos llamamos maestros unos a otros. Todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre y uno solo es nuestro maestro, el Cristo. Todo el resto, aquel que se erige como maestro, necesariamente es un lobo vestido de oveja. Ah, no, Luis, listo, perdiste tu 2. ¿Cómo me vas a criticar a un hombre con un peinado tan elegante? No, Ese jopo, su solo- peluquín. el peluquín solo puede ser divinamente inspirado. Hasta baila cuando da profecías. Hace tiqui, 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 tiqui. Yo soy muy irreverente, a veces sé que me paso un poco de la raya, pero entiendan lo siguiente. Definitivamente hay gente que lucra y lucra mal con el Evangelio. Sin embargo, sus seguidores, muchos lo son de corazón sincero, y Dios honra su palabra. No importa dónde su palabra sea predicada, donde su palabra es predicada, donde el nombre de Cristo es proclamado, allí hay salvación, allí está el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa su palabra, no a la gente. Si usara a la gente, estábamos todos fundidos. Pero Dios honra su palabra. Y cuando su palabra es proclamada, su palabra es salvadora. Y como siempre les digo, soy irreverente y busco moverles el piso lo más que pueda porque el seminario es el lugar de hacer experimentos. Cuando estén en una congregación, no hagan experimentos. Ahí deben saber qué es lo que dicen, a quién se lo dicen y cómo lo dicen. Porque están con vidas en sus manos. Aquí podemos decir todas las tonterías del mundo. Profe, Digo ya. ¿puede dar ejemplos concretos de lo que se debería evitar entonces a esta edad? Se deberían Que suele evitar las ocurrir en exageraciones. Las exageraciones para empezar. ¿Sí? Goliat jamás midió 7 metros y David no le llegaba a la rodilla. ¿Sí? Con una buena matemática, Goliat medía 2,30 metros a 2,60 metros, lo cual es perfectamente humano, y David capaz que le llegaba al ombligo, pero también era humano. Si nosotros, cualquiera de nosotros, inclusive los más altos, vamos al lado de uno de estos grandotes de la NBA, definitivamente es un gigante, ¿sí? Pero no, Shaquille nada O'Neal. nada de esos cuentos de hadas donde David apenas le llega al coso del zapato y eso. Las historias bíblicas tristemente son patéticas. ¿Eh? Para empezar, ¿por qué? Porque mientras van creciendo van constatando y una vez que cotejan, te dicen, mamá me mintió, papá me mintió, el pastor me mintió o la maestra me mintió. Y eso es una de las peores cosas que puedes hacer con un niño. La segunda, evitar el dogmatismo. Esto no se discute porque Dios tal cosa.
no es así. Para empezar, el corazón de Dios para la humanidad es siempre misericordioso. Somos nosotros los que frustramos la voluntad de Dios. Y de hecho no frustramos su voluntad, nos alejamos de ella, ni siquiera somos capaces de frustrar su voluntad. Así que, pero entonces presentar siempre al niño ese Dios, si Dios no es rígido, ¿por qué vas a ser rígido vos? Y la tercera cosa a evitar son las respuestas cerradas. Lo que recién surgió de la conversación con Luis. ¿Por qué en vez de dar respuestas, que tal cosa es así, porque lo dijo tal autor o tal doctor o tal cosa, ¿por qué no decirle, vamos a buscarla juntos? Y si entendió mal o se va por los tomates, dejarlo que se vaya por los tomates. Sin problema. Alentando, como el canto del perro en la lata. Alentando a seguir buscando, a mostrarle otras alternativas. ¿Por qué? Porque a esta edad las ideas no son fijas, pero el sentido de identidad sí es fijo. Y si dañás ese sentido de identidad, y encima en el nombre de Dios, en el mejor de los casos vas a tener una persona que solo más tarde va a volver a Dios. Pero en el peor de los casos, que es el más común, vas a crear o un fanático que de fe no tiene nada, lo que tiene es miedo, o un ateo. Y esos son daños que hacemos nosotros. No es obra ni de Dios ni del diablo. Esas son cosas que hacemos nosotros, especialmente padres. La iglesia también coopera un poquito, pero aquí sí los padres tenemos la culpa. Si salen para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque somos los padres los que normalmente le decimos al niño, no, tal cosa no, porque Dios, no, Dios. Y usamos el nombre de Dios para en realidad poner las reglas que nosotros quisiéramos. Y que a Dios no le importa en lo más mínimo. Pero al querer nosotros poner autoridad, diciendo Dios no quiere que hagas eso, el daño que hacemos al futuro es terrible. Entonces, creo que esas tres, no sé si son todas, pero creo que son las tres. No mentirles, no dogmatizarlos y alentarlos a buscar por sí mismos a Dios, aunque a nosotros nos parezca errado. No ser condescendientes, dejar que actúen de acuerdo a su edad. Lo mismo que hablábamos en las etapas anteriores, en esta también. Y cuando hablemos de la siguiente, en la adolescencia, no tener miedo de que duden de Dios, de que se burlen de Dios, no tener miedo. ¿A qué se refiere con condescendiente, profe? Y con eso de, sí, ay, pero son niños. El permitirles que hagan, pero menospreciando el valor de lo que hacen. Hacerlo como una gracia. A ver, vení, Pepita, lee la Biblia delante de todo, y todos sonriendo, ay, qué chulina, cómo lee. Eso no hace ningún bien. ¿No? Hizo una lectura bíblica, aunque tenga 5 o 6 años. Amén. Una lectura pública de la palabra de Dios. Amén. Como si fuese el pastor. ¿Qué diferencia hay que la lea un niño que la lea el pastor? Ninguna. Teológicamente, ninguna. Dios honra su palabra, no la palabra del pastor. Es esa actitud, si pudiéramos cambiar esa actitud, primero en casa, haríamos una diferencia abismal. Pero es un desafío para educar nuestras congregaciones, para educarnos a nosotros mismos y para compartir. Y bien, se nos termina el tiempo. Dios les bendiga ricamente. Una buena semana. Esta semana no tenemos ningún trabajo práctico, pero la próxima sí. ¡Ja! Así que aprovechen. Bendiciones. Dale, profe. Tengan una Amén, muy buena profe. noche.